Hola, en este vídeo vamos a estudiar la simetría de las funciones y en concreto veremos lo que es una función par o una función impar. Lo primero, una idea general sobre una gráfica, pues una función par es aquella que sea simétrica respecto del eje y, que una parte de la función es la imagen especular respecto del eje y de la otra. Mientras que función impar, como la que tenemos aquí a la derecha, es aquella que tiene una simetría central o rotacional de 180 grados. Es decir, una parte de la función podría obtenerse si se rota 180 grados la otra. Girando esto 180 grados obtienes la otra parte. Y esto es simetría central o rotacional de 180 grados, que es la característica de una función impar. Empezaremos viendo algunos ejemplos como a partir de la gráfica podemos saber si la función es par o impar. Y después lo haremos con la ecuación. Pues en este primer caso vemos que la función tiene dos ramas que una puede obtenerse si reflejásemos la otra de un lado a otro del eje y. Por lo tanto, este punto tiene su simétrico enfrente, este punto tiene su simétrico enfrente. Son, por lo tanto, imagen especular una de otra. Esta parábola es una función par. En cambio, este otro ejemplo no es imagen especular una respecto de otra, pero sí es simetría rotacional. Este punto tiene su simétrico girado 180 grados. Un punto aquí tendría su simétrico girado 180 grados alrededor del eje. Por lo tanto, esto es un ejemplo de gráfica de una función impar. Y esta no es simétrica respecto del eje y, tampoco es simetría rotacional. ¿Por qué te la pongo? Porque esta no es ninguna de las dos cosas, que por otra parte es lo más frecuente. La mayoría de las funciones no tienen simetría, no son pares ni impares y no cumplen ninguna de las condiciones. Algún ejemplo más de gráficas de funciones pares. Las que tenemos aquí debajo, las dos son pares. Imagen especular, una rama de la otra. Cada punto tiene su simétrico al otro lado del eje y. Tanto en este caso como en el que tenemos aquí debajo. También es una función par. El eje de y marca la simetría entre las dos ramas. Del otro lado, funciones impares, simétricas respecto del origen. Cada punto tiene su equivalente del otro lado. Y lo mismo, en esta que es una función discontinua. Por cierto, esta es la función de proporcionalidad inversa. 1 partido de x es una función impar. Cada rama podría obtenerse girando 180 grados alrededor del origen. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular esto a partir de la ecuación. Lo primero que debemos considerar es cuál es la definición matemática de función par. Y esa definición nos dice que para todo valor de x perteneciente al dominio de la función, por cierto, esta a invertida es el signo de para todo. Pues para todo valor de x perteneciente al dominio de la función se debe cumplir esto. F de menos x igual a f de x. Si se cumple esta condición, la función es par. Mientras que si para todo valor de x perteneciente al dominio de la función lo que se cumple es esto, que f de menos x sea igual a menos f de x, a eso es a lo que llamaremos función impar. ¿Qué significa esto? Es más fácil de lo que parece inicialmente. Si tengo, y vemos este primer ejemplo que tenemos aquí, la expresión de la función f de x, lo primero que voy a hacer es calcular menos f de x, es decir, multiplicar por menos 1 la función. Si multiplico por menos 1 la función, lo que tenía antes, lo único que debo hacer es cambiar todos los signos. Menos x a la cuarta más 2x cuadrado quedará en este caso. Y ahora voy a calcular
f de menos x. Es decir, ¿qué pasa si le cambio el signo a la variable independiente? Para hacer f de menos x, cada vez que me aparezca una x pondré menos x, en este caso menos x a la cuarta, menos 2 por menos x al cuadrado. Y hago estas operaciones. Menos x a la cuarta, al ser una potencia de índice par, es lo mismo que x a la cuarta. Aquí me queda menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, por lo tanto, 2x cuadrado. Y en este momento, ahora tengo tres expresiones. F de x menos f de x y f de menos x. Y lo que debo hacer es comparar la tercera de ellas, es decir, f de menos x, ver si es igual que alguna de las dos anteriores. Y en este caso, ¿qué vemos? Que esto es x a la cuarta menos 2x, que es exactamente igual que la expresión de la función. Pues cuando f de menos x es igual a la expresión de la función, estamos cumpliendo esta condición. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es una función par. Si al llegar a este punto en el que ya tengo las tres cosas, f de x menos f de x y f de menos x, comparo la tercera, si no es igual a la primera, pero en cambio es igual a la segunda, eso habría sido una función impar. Si no es igual a ninguna de ellas, la función no tendría simetría. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y haremos como en el caso anterior. Primero calcular menos f de x, después calcular f de menos x y comparar esta tercera con las anteriores. Pues bueno, como tenemos ahí la función, menos f de x es cambiar los signos. Menos x al cubo, menos x. Ahora, f de menos x, cada vez que tengo una x, pongo menos x, con su potencia, si es que la hay, más menos x. Efectuando esto, menos x al cubo, me queda efectivamente lo mismo, por ser una potencia de índice impar, menos x al cubo, más por menos, menos x. Y cuando tengo esta expresión, la comparo con alguna de las anteriores. No es igual a la primera, dado que la primera tiene signos positivos, y sí que es exactamente igual a la segunda. Por lo tanto, ¿qué está cumpliéndose? F de menos x es igual a menos f de x, y eso vemos arriba que es justamente la definición de función impar. Función, por lo tanto, impar. En definitiva, insisto, seguiremos la misma pauta. Cuando tengo la función, calculo la función con el signo cambiado. Después, la función cambiando el signo a la x y comparo esta tercera expresión para ver si es igual a alguna de las anteriores. Y, según se cumpla una condición y otra, veré si es par o impar. Veremos un ejemplo más en el que tenemos tanto la gráfica como la función. Por lo tanto, a partir de la gráfica ya vemos que es simétrica respecto del eje y. Ya sé que debe salirme que es una función par. Vamos a ver entonces si haciendo los cálculos con la función, con la expresión matemática, también nos sale lo mismo. Y ya tenemos preparados para hacer a partir de f de x menos f de x y f de menos x. Y después establecer las comparaciones. Lo primero, menos f de x, cambiar todos los signos. Con cuidado, no olvidar ninguno al multiplicar por menos 1. Y menos f de x, siempre que aparece la x en la función inicial, ponemos menos x. Menos x a la cuarta, menos 3 por menos x al cuadrado más 1. Si hacemos estas operaciones, me queda x a la cuarta menos 3x cuadrado, dado que las dos eran potencias pares, el signo menos desaparece, más 1. Y ahora entonces puedo comparar la tercera, habíamos dicho, siempre comparamos la tercera expresión con alguna de las anteriores. ¿Y esta a quién es igual?
es igual que la primera, f de menos x, la tercera es igual que el valor de la función. Aunque cambie el signo a la x, el valor de la función no cambia. Esta es la característica de una función par. Un último ejemplo en el que tienes la gráfica, sabes que debe ser una función impar. Te sugiero que pruebes a hacer estas expresiones para ver si f de menos x es igual a alguna de las anteriores y comprobar la previsible condición de imparidad de esta función. Y espero que esto te haya servido.